Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Esto es Tiempo de Edición, el podcast del deporte mundial. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por comentar, dejarnos saber lo que les gusta, lo que no, por participar en los temas. Siempre tengo por ahí varios que me escriben y de algo tienen que comentar. Unos dicen, como en el episodio pasado alguien me comentó que sí, que una tristeza que todavía no tengan el estadio de fútbol en Queens, un amigo que vive en Queens, que estuvo en el partido y estaba de acuerdo conmigo. Otro que me comentó sobre los 23 que dimos aquí ya para que están fijos para el Mundial, según la lista de Lorenzo y basados pues en las últimas o en las convocatorias también de las eliminatorias. Y bueno, así. Muchas gracias de verdad a todos. Pipe, episodio 222. ¿Cómo va todo? Guapa, ¿cómo te va? Gracias a todos por acompañarnos. Así es, 222. Mucho comentario de lo que ocurrió en Queens, Juanpa. Así es. Estuve conversando con varios amigos, con varios oyentes que nos siguen en tiempo de adición. Y claramente es un tema que al día de hoy todavía no cabe, ¿no? Muy de acuerdo con nosotros estuvieron, pero ya el tema quedó ahí. Ya pasó. Ya la selección colombiana no juega hasta marzo. En algún momento ya también en el episodio pasado abrimos el debate de quiénes podrían estar, quiénes no. Algunos jugadores que se destacan, algunos jugadores que todavía de pronto pueden tener alguna oportunidad, en fin. Pero bueno, ahí hay mucho tema. Nuestros logos, o más bien nuestros no, los temas están ahí expuestos en nuestro fondo de pantalla para los que nos están viendo por plataformas que permiten visualizar el podcast, especialmente YouTube. Entonces, por eso también tocaremos varios temas, Juan Pablo. Pipe, hablando de eso, Spotify está teniendo un delay, por decirlo, es así, es un problema de ellos. El episodio en Spotify, en audio, está saliendo varias horas después de que está en el resto de plataformas. En, en Spreaker, en Apple Podcast, sale primero y a las horas es que viene a salir Spotify. No tiene nada que ver con nosotros. Hay algún problema que pues, esperemos que lo solucionen pronto porque yo sé, al menos en los números, en la plataforma de audio que más nos escuchan es en Spotify. Entonces, bueno, aclarar eso para que de verdad no tiene nada que ver con nosotros, con la forma en la que se publica el podcast. Bueno, ahora sí, entremos en materia por lo de esta semana. Empecemos por el tema que dejamos, porque es que está calientico, ya sucedió, ya pasó. Fue el último tema del podcast de la semana pasada y debemos de empezar con ese porque acá claramente dijimos algo que estaba un poco complicado, que de pronto Max Verstappen eh, le pudiera pelear el título a los McLaren, a pesar de que los números mostraban de pronto eso, pero es que lo dijimos el jueves y no esperábamos que en la carrera del sábado los dos McLaren quedaran sin puntos, o sea, se vieron y admitido por ellos, cometieron, no sé si llamarlo un error o qué fue lo que pasó, pues, porque nadie quiere que lo descalifiquen por milímetros, digamos algo así, por un error técnico, será, Pipe, no sé, vos conoces más, pero hay un error claro y obvio de parte del equipo, lo cual llevó a que ninguno de los dos pudiera sumar puntos y a que faltando dos carreras y una de ellas lo que llaman una carrera sprint, corrígeme si estoy mal, pero que también suma, la cual podría llevar a que se les puede ir el título de pilotos. ¿Es así o no, Pipe? Sí, es así, Y Juanpa. explícanos un poco lo que pasó el No, sábado. básicamente, Juanpa, ustedes saben que los vehículos de Fórmula 1 tienen
vamos a decirlo como es, con palabras coloquiales, una tabla, fundamentalmente en la cual está apoyándose o por debajo del chasis del carro, del monoplaza, está una tabla que permite precisamente, pues digamos, cumple varias funciones. Eso también, pues en cierta forma, técnicamente hace que los equipos estén, eh, que el desgaste sea mínimo en el sentido de que mientras, a ver, y eso tiene una explicación, Juanpa, y es que mientras más eh, abajo o mientras más corta sea la distancia entre el piso y el monoplaza, el vehículo puede acoplarse aerodinámicamente mejor al piso, ¿sí? Entonces, ellos tratan de tener un desgaste mínimo para que dentro de lo que es el movimiento del carro, suspensión, toda la interacción del vehículo, del monoplaza con el circuito, con el asfalto, tenga un desgaste y que por lo menos los equipos no se aprovechen de esa condición de poder bajar más y más y más el vehículo. Entonces eso permite tener, digamos, esa es la forma para que técnicamente la Fórmula Uno diga, bueno, como no es posible también controlar esas alturas, porque también influyen pues obviamente factores como el desgaste de los neumáticos, en fin, entonces ese mecanismo de ese pedazo de madera que está, que está justamente entre el piso y el vehículo hace que justamente, bueno, controle técnicamente a los equipos para que no violen esa regla y para que no tomen ventaja con respecto a los otros. Ahora, no es la primera vez que sucede, pero particularmente hubo algo con los McLaren en este Gran Premio de Las Vegas que incluso dio para que ambos estuvieran descalificados. Andrea Stella, el team principal del equipo, se disculpó con los dos pilotos. Evidentemente hubo mucho enfado. Digamos, hubo situaciones de pronto que se salieron de las manos en ese sentido por parte del equipo. Y claramente, Juanpa, como tú lo mencionabas, estamos hablando de fracciones muy mínimas de milímetro. Para que entiendan, esa tabla tiene que tener una medición de 1 centímetro, es decir, en carrera arrancan con una medición de un grosor de 1 centímetro y no puede estar por debajo de 0,9, es decir, 9 milímetros. ¿Sí? Y, Juanpa, como son tan rigurosos en la FIA para medir ese desgaste, claramente cuando uno observa el margen por el cual los McLaren fueron descalificados, estamos hablando del grosor de una hoja, de un folio fundamentalmente, de una hoja de papel, ¿sí? Entonces, cuando ya las condiciones, Juanpa, se dan tan rigurosamente, cuando ya la medición es tan al detalle y cuando es tan exigente en ese sentido, pues obviamente uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Pero sí, son las reglas. Claramente, pues, McLaren incurrió en un error, le costó justamente, o le está costando fuertemente, Demasiado. sobre todo a Lando Norris, que es el que está líder del campeonato, porque ahora pasamos de que él no pudo sumar 18 puntos, y a diferencia de que estábamos en un momento, Juanpa, sí, a 32, a 42 puntos, Están que a estuvo 25. en su momento, Max Verstappen, De Norris. en cuanto a diferencia con respecto a Norris, de 42 puntos, ahora está a 24. Entonces, imagínate Lo que cómo puede influyó en la lucha por el significar ese campeonato. Dios. Exactamente, sobre todo, Juanpa, porque tenemos, si sumamos 25 puntos de Abu Dhabi, 25 puntos de Qatar, más los 8 puntos de la carrera sprint que potencialmente puede darte una victoria. Entonces estamos hablando pues obviamente de 58 puntos en juego todavía, que es un escenario que abre completamente el campeonato No es que para sobre todo un Max Verstappen que también fue el gran ganador en cuanto a suma de puntos y recortar justamente esa diferencia con respecto a Norris. Y en este momento Juanpa está hoy empatado en puntos con Oscar Piastri cuando hace 4, 5, 6 carreras parecía completamente inverosímil. Bueno, Pipe, ¿para cuándo es? Ya, eh, y ya tenemos Juanpa carrera este fin de semana y
Y en el fin de semana de adelante ya tenemos rápidamente el primer fin de semana de diciembre, Juanpa, ya se nos acaba el campeonato, 24 carreras. Entonces te imaginarás cómo está de tensionante la situación Mu- en el sentido, pues obviamente del campeonato o de la lucha por el campeonato de pilotos, especialmente porque a principio de año McLaren tenía, o todo el campeonato estuvo completamente dominante con sus dos pilotos, ya sea porque Piastri estuvo en un alto porcentaje del campeonato como líder, o ahorita en las últimas carreras el británico Lando Norris también se puso como puntero del campeonato. Pero si uno considera todo lo que ha sucedido, el remonte de Max Verstappen en los últimos grandes premios, ya uno observa, Juanpa, que la lucha está más abierta que nunca. Pepe, Más abierta que nunca, y eso es lo que quieren los aficionados, que por lo menos al Gran Premio de Abu Dhabi llegue con vida Max y que llegue abierto el campeonato. entonces Imagínate a cómo, los que cómo les puede darse gustan eso. las apuestas, vale la pena meterle unas moneditas ahí a Max. ¿Y por qué no? ¿Y por Y qué no? porque, Si le sobran si le sobra alguito, ¿por qué no? sí, Porque sí, realmente esto pone a McLaren en una situación muy tensa, Juanpa. muy Y nerviosos, muy claro. nerviosos, van a estar muy nerviosos, Juanpa. Sí, Y sí, van a estar muy imagínate nerviosos. la coyuntura que estará viviendo el equipo británico y lo molesto que debe estar sobre todo Zach Brown, que es el CEO de la escudería. Es Mm. ahí donde ya uno ve bueno, que uno puede debatir si la estrategia al principio de año, las papaya rules, el tener dos pilotos número uno, le sirvió o no. Todos lo sabremos en Qatar o en Abu Dhabi, dependiendo de cuándo se define el campeonato y si es favorable a los McLaren, a uno de los McLaren obviamente, o si el de Países Bajos, el neerlandés Max Verstappen, consigue su quinto título mundial, incluso de manera consecutiva. Wow. Bueno, Pipe, dejemos así entonces por Fórmula Uno. Ya veremos a ver qué trae este fin de semana. Lo que pasa es que hay muchos temas, entonces hoy vamos a ir Es que como uno puede hablar de la carrera, de Juanpa, y uno puede chorro. hablar de lo que Ah, sí, de lo que sucedió, sucedió. pero al final, Hubiera quedado como hubiera quedado la carrera, en definitiva, claro, pasó a lo un que es segundo plano la, incluso lo que la pudimos haber noticia visto en el circuito. la noticia principal es esta, Tal cual. que por una hoja de papel, Imagínate, eh, imagínate. bueno, Así de Pipe, exigente es la Fórmula 1 en cuanto a lo técnico. Y, y la verdad, Juanpa, es que no hay que especular ni hay que ser minuciosos en de pronto en dudar o hilar muy fino, no. La regla es la regla y la regla es para todos, incluso para los grandes campeones de constructores, porque ya son campeones de constructores el equipo McLaren. Entonces, más allá de todo, la regla es para todos y se debe cumplir claramente, así sea que hayan fallado en la medición del dispositivo, del elemento que compone el vehículo, así sea por una distancia o claro, por una medición muy mínima. bueno, Pipe, este fin de semana es diciendo que empieza este miércoles, estamos grabando martes 25, este jueves, perdón, jueves día de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos. Empieza la semana 13 de la NFL y quedamos con la promesa de explicar por qué siempre en Thanksgiving Thursday, en el jueves de Thanksgiving, el último jueves de noviembre, siempre jugaban los Cowboys, siempre jugaban los Lions, ¿no? O cuál es la historia de por qué Bueno, siempre estos dos equipos juegan el jueves de Thanksgiving. eh, y bueno, este jueves hay Packers Lions el primer partido, el partido de la 1 de la tarde, el partido de las 4:30 es Chiefs Cowboys. Te juro, te prometo, te digo que el domingo me arrepiento de haber puesto, me empecé a ver Cowboys Eagles, vi que iba 21-0, yo dije esto va a ser una pela, paliza. paliza, la cambié, me puse a ver fútbol colombiano, Nacional Medellín, qué dolor de ojos, eso me provocaba sacarme los ojos con un tenedor y luego veo yo que el partido que yo había dejado de ver, el Cowboys Eagles había terminado 24-21 y dije, Dios mío, ¿yo qué hice? No, no, no me lo perdono. Bueno, este jueves
juegan Chiefs Cowboys, los Chiefs que también vienen de haber ganado un partido en tiempo extra contra los Colts. Y el partido de por la noche es Cincinnati Bengals Ravens. Pero expliquemos pues primero por qué el jueves juegan siempre los Cowboys y los Lions. Hay dos contrastes, Juanpa, o dos situaciones aisladas que eventualmente se han alineado para que estos dos equipos en su momento hayan iniciado esta tradición y que ahora pues obviamente se haya continuado. Hay que ser muy claros en algo. Bueno, voy a contarles que básicamente el primero en iniciar esta tradición fueron los Lions en el año 34. En su momento George Richards, que era el dueño del equipo, estaba envuelto en una situación compleja con el equipo. Había baja asistencia, el equipo no estaba del todo en su mejor momento financieramente hablando, y él hizo, digamos, o juntó en una idea dos iniciativas que le dieron mucho éxito en ambas de sus empresas. ¿Y a qué voy? No solo era dueño de los Lions, sino que era dueño de estaciones de servicio, de estaciones radiales, ¿sí? Entonces dijo, bueno, démosle, porque habló con la NFL, oiga, ¿y Pero, si movemos este partido para Acción de Gracias, para el jueves de Acción de Gracias, en Pipe, pero Thanksgiving? estamos hablando del año 34, 34. O sea, 34. Imagínate, ya van a ser, longínquo. Ya van a ser pues imagínate, 91 años, ¿no? 91 años. Imagínate. Sí, Sí, sí. entonces, una locura. Entonces, es ahí donde pues bueno, llega y se da la tradición y él juntó ambos contextos, sus estaciones de radio transmitieron el partido, claro, imagínense, año 34 todavía era vía radial como uno se enteraba de los eventos deportivos o como uno seguía los eventos deportivos, Juanpa. Entonces primero sucedió eso, sucedió además que pues obviamente el equipo, al equipo le permitieron jugar en esa fecha y pues fue un rotundo éxito y a partir de ahí pues se tomó que los Lions jugaran cada jueves de Acción de Gracias. Eventualmente, ya después, y bueno, salvo pues circunstancias pues más que obvias, digamos que dicho partido o dicho juego se vio interrumpido en su celebración en años de Segunda Guerra Mundial, en fin, pero de resto, desde esa época, los Lions siempre han jugado en Acción de Gracias, ¿sí? Y sobre todo en casa. Hay que decir que la NFL coordina los calendarios para que estos equipos, tanto Lions como Cowboys, al cual ya voy a ir, jueguen en casa en esta fecha. Y hablando del equipo de la Estrella Solitaria, pues también hubo algo similar, también en el año 66, incluso año donde también se juega el primer Super Bowl, en fin, temporada donde se juega el primer Super Bowl más bien. Entonces, básicamente, pues bueno, lo mismo, ¿no? Querían darle mayor auge al equipo. Es un equipo que empezaba a volverse popular, es un equipo que estaba empezando a surgir. Y más que Jerry Jones, también Tex Cram, que fue el anterior dueño a Jerry Jones, fue el que inició precisamente esta iniciativa, el que arrancó con esta tradición, guapa, y a partir de ahí pues obviamente salvo un par de años en los 70s, el equipo de Dallas también juega como tal en condición de local en Acción de Gracias. Juanpa, y hay que mencionar algo complementario a esto. Entonces, ¿por qué? Es decir, ¿por qué estos dos equipos, con la anuencia o con la complicidad de los otros dueños en la mesa o en la junta de directivos de NFL cuentan también con esa aprobación? Realmente la NFL junta la tradición y más que un permiso, más que algo que yo esté, digamos, más de poner un dinero para yo poder jugar en dicha fecha, la NFL respeta esa tradición. Es un Sí, acuerdo sí. tácito, pero claramente también como la audiencia, los ratings en esta fecha son tan altos, imagínate, es un festivo, Ah, televisión nacional, 3 partidos,
claramente juntan tradición y pues estos derechos de televisión indudablemente más allá de que respetan que sean Cowboys y Lions los que tengan esa fecha como tal prioritaria, hace que también toda la liga en sí gane y los dueños con el pasar del tiempo han estado de acuerdo con que estos dos equipos protagonicen la jornada del festivo. Juanpa, no me dejas mentir, es el más importante en Estados Unidos, realmente es el que más valoran los americanos. Entonces, Acción de Gracias es, Juanpa, es, si no es el festivo más importante en Estados Unidos, está ahí, Está ¿no? ahí, sí, Está está ahí, ahí. está ahí. Y Realmente es ya supremamente importante para los americanos, Juanpa. Y luego del 2006 hubo un tercer partido, no hay un equipo fijo, se van rotando varias franquicias para que también tengan ese horario prime, porque pues imagínate, cubren todo el día completamente. Entonces primero 12:30, hablo de horario del este de los Estados Unidos. 12:30, 4:30 y 8:30, si no estoy mal, creo que son los horarios para los partidos en Acción de Gracias. Ahora que últimamente también he visto mucho a los Ravens en esta fecha, pero en este caso sí rotan un poco más con el tercer partido que es el de la noche, pero es ahí un poco donde también se da la tradición. Entonces, en conclusión, Juanpa, la NFL valora precisamente que estas franquicias hayan iniciado con la tradición, lo mantienen y el acuerdo es tácito entre los dueños y ya cuando programan la temporada, el calendario de partidos, estos dos van completamente fijos y casi siempre también ha dado que los Packers estén jugando con los Lions, los Cowboys sí han recibido a varios de los equipos, en fin. Y bueno, ahorita va a estar bastante interesante porque será Patrick Mahomes, Travis Kelce, Andy Reid y todo el combo de los Chiefs yendo a AT&T Stadium para jugar contra Dallas el próximo jueves. acá estaba leyendo pues para de esos datos curiosos, los Cowboys solo en el Sí, 75 le y dieron el partido un par 77 de... Ajá, a los San Luis Cardinals, que ahora los correcto, Arizona correcto. Cardinals, pero la estrategia no funcionó. Obviamente, pues la gente prefiere, a ver, estamos hablando de los Cowboys, o sea, Que en esa época Juanpa ya estaba ya surgiendo el fenómeno de que es el equipo de América, América, sí, el America's Team, el America y Steam. claro, su jugador más importante en los 70s fue Roger Staubach, cuyo sobrenombre, cuyo apodo es Capitán América. Jugaba muy bien Roger Staubach, sin duda, Salón de la Fama. Y cuando la NFL cumplió 75 años hace poco, fue elegido como uno de los 10 mejores mariscales de campo de la historia, celebrando precisamente, perdón, cuando la NFL cumplió 100 años, me perdonan, 100 años, escogieron a los jugadores más importantes entre esos 10 mariscales de campo y entre esos estaba Roger Staubach. Yo no sé si ahora si haya una elección estuviera ahí, porque, pero bueno, ya hay otros jugadores que también se han ganado un derecho de estar, de haber sido considerados por lo menos en la conversación, pero indudablemente que todo ese fenómeno del equipo de América, en fin, se volvieron muy populares. Todo fue un conjunto completo, ¿no? Hubo mucho, es decir, protagonizaron y ganaron varios Super Bowls, pero aparte de eso, aparte de todo, lo que representan, por ejemplo, en cuanto a las porristas, lo que representa, pues obviamente, como tal, el estado de Texas. Hubo mucha, y la tradición, pues obviamente, de los vaqueros como tal, en Estados Unidos también lo convierte a los Cowboys en el equipo con más fanaticada, y eso también, digamos, influye mucho, ¿no? Eso también lo respetan, los dueños de la NFL respetan eso, y pues bueno, el equipo más popular, debatiblemente, o bueno, en cuanto a métricas, está ahí, en la conversación. Los Cowboys tienen el partido donde probablemente después de los playoffs y después del Super Bowl es de los partidos que más tiene audiencia. Bueno, Pipe, para añadirle a la NFL, en estos momentos, si la NFL entrara a playoffs, en la AFC, los Patriots dominan, son número uno con 10-2, 10 ganadas, 2 perdidos. No hay, en estos momentos no hay equipos invictos. Yo creo que es en los últimos años, de las temporadas más, digamos, no sé si de llamarlo irregulares o Más parejas por parejas. debajo, Juanpa, estaba pareja, pensando en lo mismo. pareja.
¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque es que el equipo 7 es Buffalo Bills, que el año pasado estaba peleando final de conferencia, ¿no? O estaba arriba, y este año está 7-4 y sigue siendo un muy buen equipo. Con un muy buen récord. Y 7-4. Eh, sorpresivamente, digamos que ahí podemos decir que están los Jaguars, ¿no? Con 7-4 en sexto lugar, si se acabara la temporada ahora. Los Ravens, que a pesar de su irregularidad, 6-5, siguen estando en playoffs. Y bueno, por la NFC, los Rams van 9-2, son los número 1. Y de ahí para abajo, Eagles 8-3, Bears 8-3, los Bucks 6-5. Por ahí vi que el domingo en la noche fue el partido de Los Ángeles Rams contra Tampa y ¿cómo es que se llama? Baker Mayfield. Mayfield empezó y terminó afuera. Sí, Terminó sí. lesionado. Sí, Juanpa, todo indica que por lo menos no fue tan grave, que parece ser que Baker Mayfield podrá iniciar en los próximos partidos, Bueno. que sería la salvación porque ya Buck Irving no está, Mike Evans no está, hay muchas lesiones de los jugadores importantes a la ofensiva por parte de, de Tampa Bay. Entonces, cuando uno pensaba que los Buccaneers iban a estar muy bien y que realmente iban a pelear, o a priori antes de la temporada muchos los ponían como serio candidato para pelear el primer sembrado en la conferencia nacional, pues están cayendo poco a poco y eso también es producto de lesiones y está cayendo mucho el peso del equipo, de la responsabilidad del equipo en Baker Mayfield. Y cosa que también está ocurriendo con Buffalo, y cuando uno ve que ya Josh Allen necesita forzar jugadas, cuando lo ve uno cometer errores donde normalmente no los cometía antes, intercepciones cerca de su propio campo, contra Houston la semana pasada tuvo la bola para ganar el partido y lanza una intercepción en la zona o cerca de la zona, con pocos segundos en el reloj. Cuando uno ve que estos jugadores necesitan sobrecompensar las limitaciones del equipo y sobrellevar su juego hacia un punto de ya ser muy predecible, y cuando necesitan forzar jugadas, es ahí donde ya uno observa que, sobre todo Buffalo, Wampa, depende demasiado de Josh Allen. Uno ve que de pronto Huntley estuvo reemplazando de buena manera en algunos partidos a un Lamar Jackson. Cuando uno ve que algunos equipos como los 49ers pueden estar con Brock Purdy o con Mac Jones y de pronto pueden funcionar bien, hay unos equipos que pueden reemplazar a los mariscales de campo de mejor forma. No es el caso de Buffalo. Si Josh Allen está fuera, Buffalo sería, o si Josh Allen estuviera afuera, Buffalo sería un desastre absoluto, porque me atrevo a decir, Juanpa, que no son tan buen equipo como nos quieren hacer ver. Sobre todo porque estamos hablando de, en mi opinión, el mejor jugador de la NFL, que es Josh Allen, el mejor talento, discutiblemente, o el talento más impresionante que ha dado la liga en los últimos años. Es impresionante lo que juega este tipo, pero parece ser que es el solo. James Cook por ratos, en fin, pero la defensiva parece también por momentos. No tiene cuerpo de receptores, entonces hay equipos que necesitan compensar mucho, esa es la conclusión. Entonces es ahí donde uno ve Tampa Bay, que posiblemente sea anfitrión en un partido por ser líder divisional en postemporada, pero pues ya uno lo ve que con un récord de 6-5 puede estar unos Panthers ahí cerca. Tú hablabas, por ejemplo, en su momento en la conferencia americana hablabas de Indianapolis y de Jacksonville. Cuando uno veía de pronto, y cuando hablábamos también de las nuevas dueñas, las hijas de Jim Irsay, fallecido este año, que estaban tomando el equipo y que estaban llevando de pronto al equipo a un muy buen lugar, más allá de que no se esperaba este rendimiento de los Colts. Cuando uno los veía totalmente sobrados hace un par de semanas, ya uno ve que Jacksonville está cerquita. Entonces no está nada definido, Juanpa, No, no. y está todavía muy abierta
la posibilidad de varios equipos de clasificar. Es que cuando uno Pero observa que así San es mejor Francisco está de porque séptimo, cuando va, Detroit está de octavo, cuando uno Pipe, observa que vamos Carolina a está llegar cerquita, los Cowboys, Juanpa, están de décimos, imagínate. vamos a llegar a la última semana y seguramente no va a haber nada, o sea, nomás de pronto los dos primeros de cada conferencia y el resto van a estar peleando por entrar, Solo te cosa lo que dejo ahí, es Juanpa. súper buena. Solo te lo dejo ahí. Te la dejo así. A hoy, Kansas City está fuera. Imagínate tener a los. ¿Quién iba a pensar, Juanpa, que los Chiefs en este momento no estaban clasificando? Es decir, Tienes partidos toda cuando uno la los ve razón. perder, cuando uno los ve perder contra Jacksonville, cuando uno los ve perder partidos, bueno, contra Buffalo, pero también perdieron recientemente un partido, a ver, no recuerdo, déjame ver cómo estaba el calendario de los, de los Chiefs, pero realmente cuando uno los ve perder hace poco con los mismos Broncos, cuando uno los ve caer, bueno, en partidos contra los Eagles, en casa, repitiéndose el Super Bowl del año pasado, o de la temporada pasada, más bien. Entonces, Ujú. está muy pareja la NFL, muy pareja, aunque no hay un equipo. Podríamos pensar que hoy los Rams están un escalón, o es el mejor equipo de la NFL, y en otro escalón están otro grupo de equipos que posiblemente estén buscando pelearle. Pero si uno Bueno, observa al o mejor sea, equipo a hoy, uno puede ver que tienen no solamente la mejor ofensiva, un buen cuerpo de receptores, sino que los Rams a hoy tienen el MVP de la NFL en este momento, que es Matthew Stafford. uy, Pipe, por aquí te tenía un dato de los colombianos en la NFL. Sí. Oh, Dios mío, lo había guardado. Ya te digo, espérate. Yo creo que lo tengo por aquí. A ver. Porque este fin de semana debutó un muchacho de apellido Restrepo, que me acuerdo Claro, que era de Xavier Restrepo, Xavier sí. Restrepo. Él Él jugaba en los Hurricanes de Miami con Cam en, Ward y él no fue drafteado, pero sí lo firmaron los Titans como jugador en su escuadrón de práctica. Y es de esos jugadores, Juanpa, que de pronto son undrafted, se dice así en pero es inglés, bueno, sí. es muy bueno. Lo que pasa es que no es tan alto. En la NFL también miran mucho. Tú sabes que en la NFL ven es cuando están en el combine, cuánto corre, pero cuánto salta verticalmente, cuáles son sus... Ven todo. Por eso también cuando normalmente los scouts se enfocan tanto en eso, Juanpa, cuando ven al detalle, cuando quieren medir es solamente las habilidades físicas, se quedan cortos a la hora también de evaluar su capacidad eh, y su inteligencia a la hora de analizar jugadas. Las defensivas no solamente las lee el mariscal de campo, las leen los linieros ofensivos, los corredores, los receptores, todos tienen que leer defensivas. ¿Cuál es el colchón que me está dando el esquinero? Si tengo doble marca, si el equipo está jugando cover 2 o man coverage. Todo eso, Juanpa, hay que analizarlo. Entonces, muchas veces jugadores con habilidades físicas muy impresionantes no triunfan en la NFL porque no tienen esos otros intangibles que se necesitan a la hora de ser un atleta profesional. Pero Xavier Bueno, Restrepo ya tuvo su oportunidad y no, me alegra mucho por él. estoy seguro que de México han jugado más. Estoy Sí, sí, seguro que claro, han sido más. también. Eh, pero hablemos de Hay Sudamérica. un muchacho muy Tengo bueno en que este momento que buscar, se llama Fernando Mendoza, que es de la Universidad de Illinois, eh, que está siendo colombiano pues obviamente o muy no. reclutado. No, él Ah, creo que tiene ascendencia mexicana, pero ya es como te, la segunda o la tercera generación de la familia que está. eh, lo que pasa es que todavía siguen utilizando nombres te de voy a esta parte del dar continente. 7 colombianos o de origen colombiano Sí, que han jugado en la NFL. O sea, ¿a qué iba? Tengo que buscar más información, pero me la juego a que de Sudamérica, o sea, de Colombia para abajo, es que yo creo que somos el país que más eh, es posible que en deportistas, Sudamérica sí. y yo creo que sí. O Es sea, posible que en Sudamérica sí. no creo que Brasil tenga, pero no Sí, en sé. este momento uno podría decir que Y, Brasil y de tiene a Cairo Argentina. Santos, pero pues, Y de yo no Argentina, recuerdo otro pues que yo brasileño. recuerde a Martín, a Martín Gramática. Gramática, pero no tengo de otro. Bueno, colombianos, Jairo Peñaranda, nació en Barranquilla, Ajá. Ese fue el primero. fue ronda 12 de el año 1981.
jugó con los Ángeles Rams y con Sí. los Eagles. Con los Rams jugó en el 81, con los Eagles en el 85. Fue al revés, Revés. revés, fue Ujú. pateador, nació en Bogotá, jugó con los Dolphins, fue ronda 7 del 85, Y jugó que lo recordamos, Juanpa, porque él también fue, digamos que para los que tenemos ya la edad que tenemos y que veíamos fútbol americano Sí, era el que, desde mitad y finales de los 90, cuando sí, ya teníamos contacto con la NFL a través de ESPN, los él lunes era la voz nomás, principal de la sí, NFL para Latinoamérica con Eduardo Varela. Eran los que transmitían los partidos en su momento. Lo recuerdo también incluso Super Bowl 33, sobre todo Super Bowl 34 en el Georgia Dome, Rams, Titans, lo recuerdo, y a partir de ahí pues ya eventualmente hubo otros, pero él era la voz principal para el fútbol americano en Latinoamérica. También estuvo en esa faceta de comentarista. jugó con Dolphins, Chargers y Vikings. Correcto. Kiko Alonso, un linebacker, su Sí, mamá es del Valle del Cauca. correcto. Fue De los la ronda Dolphins. 2, el pick 46, año 2013. Jugó con los Bills, con los Eagles, con los Dolphins y con los New Orleans Saints. Linebacker. Ujú. Linebacker. Cristian González. Sí. Ojo, te voy a decir, Pipe, que no, no, pues ojalá llegue. Si este es el primer colombiano ganador de un anillo de Super Bowl, o sea, yo creo que es el que hoy podemos decir que está más cerca Sí. de, porque los Patriots están Sí. jugando muy bien. Sí. De papás colombianos, fue la ronda 1, él fue el pick 17, o sea, este muchacho fue un pick altísimo en el Incluso, año. incluso creo, Juanpa, que con los pronósticos, incluso con los mock drafts de varios de los analistas, varios incluso lo tenían top 10. Fue incluso extraño que se haya ido tan abajo, pero sí. Universidad de Oregón. Año Esquinero. 2023. Ojo, lo seleccionó Bill Belichick. Su hermana representó a Colombia también en los Olímpicos. eh, Melissa, si no estoy mal. Ella corría pista, creo que era con vallas, pero creo que representó a Colombia en los 400, si no estoy mal. Eh, sí, su hermana también, nació en Estados Unidos, pero también representa a Colombia en los equipos olímpicos en los cuales Colombia estuvo, ¿no? Creo que incluso Y, corrió para Colombia en Tokio. No, y no, número no estoy seguro. 5, y Sí, número 5, sin ser seleccionado, este llegó vía, ¿cómo le podemos decir? Undrafted, sí, pero sí, vía sí, 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 directa. sí. Jorge Díaz, offensive tackle, es de ascendencia barranquillera. También jugó con los Bucks y con los Bucks del 96 al 99 y con los Cowboys en el 2000. Fernando Antonio Velasco, él es de papá antioqueño, jugó con los Titans del 2009 al 2012, Steelers y Panthers hasta el 2015. Ojo, este estuvo en los Panthers y llegó al Super Bowl en el 2016 con los Panthers y pues perdieron, pero llegó al Super Bowl. Ujú. Eh, se me había pasado ese pequeño detalle. Y por número 7, del cual estamos hablando, Xavier Restrepo, él es de papá bogotano, su abuela es también de Medellín. Eh, bueno, este es del que estábamos hablando. Este muchacho ahora Él sí está nació con por los la Florida, ¿no? Titans. En Miami, si no estoy mal, Sí, y fue a sí, esa universidad, sí, sí, él fue a los Hurricanes. a los Hurricanes. Sí, es que Hasta ahí están era los un buen 7 blanco, colombianos. era un objetivo, era un target, digamos, fundamental de Cam Ward, que fue la primera selección global de este año. Creo que Cam Ward ganó el Heisman. Y, y pues imagínate, si tú eres el receptor de un mariscal de campo que gana el Heisman, pues bueno, debe ser importante para ese jugador, ¿no? Entonces, sin duda, Juanpa, que más allá de que hayan sido relevantes en el universitario, recuerdo pues obviamente a Cristian González y a Xavier Restrepo, o bueno, en fin, pero hay otros jugadores también que han vivido ese proceso, pero más allá de todo, es un buen número, 7, ya sea, Pipe, es un muy buen número. es un muy buen número, la verdad.
Y Juanpa, saben ellos que, bueno, y el crecimiento del deporte ha sido muy bueno a través de los años. Ya en Colombia hay liga profesional o liga de varios clubes, en fin. Ya hay una federación y va creciendo el deporte. La afición va creciendo y claramente la atención se enfoca mucho en el fútbol americano y eso es bueno. Sin duda Sí, alguna que el deporte sigue creciendo. Imagínate el impacto que ha tenido que ha tenido la NFL yendo a jugar a Europa en varias ciudades. Hace poco estuvieron en Madrid, pero han estado en Alemania, en Berlín y en Múnich, en ambos estadios, en el Olímpico de Berlín hace poco y en Múnich hace unos años. Bueno, han ido a Inglaterra, a Londres toda la cantidad de veces que quieras, en fin, han estado en México y a Brasil. Dublín, en Irlanda también ya En estuvieron, Irlanda ya estuvieron también, es correcto. En y ese partido, si no estoy y mal, creo que fue Vikings Steelers, creo que fue. Brasil y Ciudad de México. Brasil y Ciudad de México, Brasil sigue teniendo un protagonismo importantísimo. Aparte que, pues bueno, la afición en Brasil es muy amplia, es un buen mercado. Y ni se diga de México, que después de Estados Unidos, México es el mejor mercado que tienen en la NFL a nivel internacional. Incluso me atrevería a decir que más que Canadá, porque pues obviamente también por una cuestión poblacional, ¿no? Sí, México sí. tiene 3, 4 veces la población de Canadá. Entonces también en ese sentido es lógico que el mercado mexicano vuelva o tenga la relevancia que a través de los años ha tenido y luego de la renovación del Azteca para lo de la ¿Y qué Copa del más? Mundo del próximo año, ténganlo por seguro que la NFL volverá al Azteca ya con un estadio renovado. Bueno, Pipe, hablemos, ya hablamos de NFL, hablamos Fórmula Uno, hablemos un poquito de lo que sucedió también el sábado. Claro que si a mí me mandan un email en ese partido y me dicen que vamos directamente a los penales, yo lo firmo, porque en realidad el partido de la final de la Copa Suramericana fue muy Es un soso, 0-0 en sí, una final, muy Juanpa. ¿No? soso. O sea, fue un partido malo. Podían terminar los 90 minutos, ir a los penales. Los penales muy buenos. Ver la emoción de la afición de Lanús es espectacular. Yo me identifico mucho con este tipo de equipos. Sueño con que el nuevo proyecto del equipo al que yo le hago fuerza en Colombia, el Deportivo Pereira, sea algo muy parecido así. Un equipo que sin estrellas, pero con directivos que sepan trabajar, armen un equipo competitivo, porque eso es lo que es Lanús. Lanús es solo un equipo competitivo, con mucha garra, con mucho corazón, pero que esté llegando a finales de copas internacionales no es coincidencia y no es solo garra y no es solo corazón. O sea, este equipo había perdido también una final de Suramericana hacía poco y año 2016, si no estoy mal, 2013. Bueno, por ahí estoy. Y Eh, perdieron una Libertadores. Perdieron la de Libertadores del 2017 contra Gremio. Que recuerda esa eliminación cuando ya todo estaba prácticamente dado para que River fuera a la final del 2017. y Un es un partido que pita equipo, Roldán, me acuerdo. Pipe, y es un equipo que demuestra que con algo de más, algo más que solo fútbol, sino con un corazón gigante, pueden competirle a los brasileros, de los cuales aquí estábamos hablando hace 3 o 4 episodios, que iba a ser muy difícil competirles en Sudamérica por sus alcances económicos, por todo lo que invierten en el fútbol. Bueno, Lanús es esa historia que a todos nos gusta, con la cual yo creo que todos nos sentimos identificados. Lanús ganó la del 2013 Ganó. y perdió la del 2020 con Defensa y Justicia. Pero ganó la del 2013. Ah, ok. No es poca cosa. No, no. Entonces Impresionante. si las cosas se hacen bien, Segunda, segunda sudamericana. Se unió a varios de ese lotecito que tienen dos sudamericanas. Liga, Lanús, Boca, Independiente, Paranaense e Independiente del Valle. bueno, yo sí sabía Imagínate, dos equipos ecuatorianos cada uno tiene de a dos. que había perdido una también reciente, pero mi punto es,
no es coincidencia, las cosas en Lanús se están haciendo bien y prueba de ello es esto, es lo que sucedió el sábado. Eh, bueno, felicidades a Lanús y a todos sus seguidores, mejor dicho, los felicito y tengo envidia de la buena, Sobre pero todo porque con buenos proyectos, Juanpa, equipos, a ver, con presupuestos más aterrizados, no exorbitantes ni muy elevados como pueden tener los equipos grandes en la Argentina o como lo pueden tener los equipos grandes en Brasil, en fin, o de otras partes del continente. Es decir, sí se se puede. puede, se puede trabajar proyectos coperos, pero también esto es de mentalidad. Por ejemplo, y lo mencionaba ahorita, en ese sentido, por lo menos, si en el último tramo de tiempo los ecuatorianos nos ganan completamente, porque esta es la copa. Si bien los equipos quieren triunfar en Libertadores, entiendo, pero eso lo deben pensar los argentinos y los brasileños. Los equipos colombianos tienen que estar más aterrizados y saber. Y volvemos a lo que ocurrió con Once Caldas en esta Ah, edición. Juanpa, Pipe. dime tú si no estaba para hacer, por lo menos pelear. No, no, Estaba, Pipe, estaba, a mí se me acabó de venir otra cosa a la mente. estaba. Paréntesis. Vamos a hablar de la final de este fin de semana de Copa Libertadores. Qué pena con los ecuatorianos, de verdad, qué pena con los dueños de Independiente del Valle que fueron y compraron al Atlético Huila, Va a llevárselo allá, para meterlo en seguramente Jumbo. para meterlo en Jumbo, pero yo me pongo en la, en los zapatos de los dueños de Independiente del Valle. O sea, entiendo al hincha, a la gente de Neiva, que no quieren que su equipo se vaya de la ciudad. Yo entiendo eso y eso duele mucho. Seguramente que al equipo de tantos años, a la tradición, se lo lleven de tu ciudad. Pero también hay que hacer mea culpa, y no estoy diciendo los hinchas. Tienen que ver que es que el estadio de Neiva parecía las ruinas del Coliseo Romano y peor, porque en el Coliseo Romano al menos vos podés entrar y visitarlo y está seguro. El estadio de Neiva tuvo un estudio de ingenieros de la Universidad de Caldas, los cuales determinaron que no es seguro. O sea, es que en ese estadio no se puede jugar fútbol. Punto. Ahí no se puede jugar fútbol. Eso no es seguro para nadie. Entonces pongámonos también en la posición de los que acabaron de invertir un dinero hace poco en este equipo. Ni rajan ni prestan el hacha, porque las autoridades de Neiva tampoco han hecho nada por esa ciudad en cuestión de escenarios deportivos o de un estadio digno. Entonces ahora sí, nos quejamos, se están quejando los hinchas con justa razón, se las están llevando el equipo, pero también las autoridades de Neiva tienen que hacer mea culpa y decir, nosotros no les hemos brindado las suficientes garantías para que este equipo se quede aquí jugando en Neiva. O así sea temporalmente un año, no sé cuánto se demoren haciendo un estadio, que juegue en Ibagué, pero que regrese a Neiva. Hay que encontrar una solución, pero tampoco ya ahora decir que toda la culpa es de los dueños, de los que compraron, pues tampoco va al caso, porque pues si te Sí, pones en la posición de ellos, ellos van a decir, no, nosotros vinimos acá, alguien nos garantizó que nos iba a construir un estadio, no han hecho nada por nosotros, porque en realidad no han hecho nada por ellos. Juanpa, Es y una es una cuestión situación de, difícil. es una situación muy difícil, es una cuestión de cultura, ¿no? Nosotros lo hemos hablado anteriormente y el fútbol colombiano, a ver, Colombia no es un país, no está al nivel futbolero de otras naciones o de otros ecosistemas futbolísticos. Y no nos vayamos muy lejos. Eh, Comparémonos con los que de pronto podamos compararnos. Uruguay tiene mayor tradición, eh, posiblemente, o viendo, por ejemplo, bueno, estoy sacando a Argentina y a Brasil de la conversación porque ellos están años luz por delante. Pero, Pero quiero ir, Juanpa, al punto y es que cuando los equipos no tienen estadios propios,
cuando dependen demasiado, cuando no están asociados y cuando los dueños... Eso para bien, eso tampoco es la fórmula tampoco es democratizar a los equipos o a las sociedades para que justamente sean democratizadas y que tengan un cierto número de socios y que todos los dineros se reinviertan en el club. Porque en la misma Argentina tenemos muchos contrastes en ese sentido, pero, pero las culturas son diferentes y es ahí donde también lo que tú mencionas es muy cierto. Los hinchas se mueren pero les gusta exponerse en redes, les gusta protestar, eh, pero cuando uno va y cuando uno observa, no apoyan al equipo, no van al estadio, son resultadistas. Entonces, Juanpa, quiero que me digas de los 4 partidos del fin de semana, quitando el clásico en el Atanasio, ¿cuánto fue el promedio de asistencia? Por ahí 10.000 Está siendo muy menos. generoso. Fue por ahí como 8.000 o 7.000. En Cali no. En Cali no, bueno, Está siendo muy En generoso, Cali pero no habían 4.000 no. personas. Increíble. Eh, Increíble. en Bogotá sé que habían 12. Hombre, yo sé que el Mm, América, hombre, yo sé que los hinchas están un poco, pero están en un cuadrangular con Medellín, con Nacional y con Junior. ¿Y Hombre, el otro apoyen al estadio cuál equipo. fue? El otro estadio Hasta fue... debería pensar Tulio en traerse el Ah, no, equipo acá pero para es que Bogotá, porque el Campín hay más hinchas, se llena, llevan más sí. hinchas de América que en el propio Cali. Increíble. Es doloroso, Juanpa. Y los formatos también tan repetitivos y cuando ya el formato hace que se El otro alargue tanto estadio el fue campeonato, Ibagué. los cuadrangulares, Sí, sí. no generan una expectativa importante en el hincha. Y el hincha, Juanpa, dime tú, te lo digo así, el hincha de América tiró la toalla sin haber iniciado los cuadrangulares. ¿Por qué no acompañaron al equipo de la forma que lo debieron acompañar? En Ibagué, Tolima, Bucaramanga, ¿cuántos hubo? Juanpa, no. Sí, sí, no, no, pues es que Y ahí nunca Santa Fe, van. Fortaleza, pues bueno, Allá Juanpa, nunca, pues, en Ibagué, por eso yo digo, que ya quisiéramos en Pereira tener la estructura del equipo de Ibagué, porque allá pues modestia aparte, en Pereira sí acompaña. Te digo, pues, Pipe, pero mira, por te voy a favor. decir, y ya, que Y si hablemos el mal no de es uno, es otro. de Entonces, esto. Juanpa, entonces, cuando por ejemplo en la Argentina, la cantidad de dinero, más allá de que la AFA sea un desastre, la cantidad de Oh, dinero que generan, pues obviamente también va a apoyar a los clubes directamente con sus estadios y las renovaciones, en fin, sabiendo que se dan de manera muy lenta, pero hay más interacción. Ellos, o sea, ya tienen un problema muy grande y si quieres ahorita tocamos el tema, pero ya, independientemente de vamos, eso, vamos. es Porque muy diferente, por muy mal que estén en la Argentina con la AFA o las decisiones de la AFA, en Colombia, en Colombia es peor, ya teniendo vamos a los hablar. dueños que hay, y no quiero extenderme, ya ustedes saben cuáles son, pero el tipo de dueños que hay, el tipo de formatos de campeonatos que hay, esto tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio para que no veamos más eh, equipos atléticos no sé qué, internacionales no sé qué, ya todos se llaman atléticos y deportivos no sé qué, Pero e también para internacional, que, ya todos son internacional de Bogotá, internacional del Valle, internacional de no sé qué, internacional de Palmira. También piensen un poquito en nombres diferentes, sean como Juanpa, Pipe, pero es pero que es que también ya no, 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 pero, crean unos bueno, eso, nombres. No, es que hay Juanpa, grandes esto así no problemas sirve. por todo lado. Pero hablemos un poquito de lo de Argentina. La semana pasada, lo va- para los que no sepan, lo voy a poner también en una forma coloquial. Hagan de cuenta que había una reunión de representantes de cada equipo y apareció ahí el Chiqui Tapia, quien es el dueño, el presidente de la AFA, al cual lo sostiene yo creo que el hecho de que Argentina haya sido campeón y de haber escogido a Lionel Scaloni como técnico, pero pues en cuestión de gestiones yo no creo que el Chiqui Tapia sea una lumbrera. Entonces llegó el Chiqui Tapia y les dijo, muchachos, ¿qué tal les parece si premiamos? ¿Qué tal les parece la idea si premiamos al equipo que mejor
haya hecho las cosas durante todo el año, o sea, así no haya quedado campeón de ningún torneo, pero que más puntos haya sumado. Entonces varios dijeron, sí, no, la idea está muy buena. Ah, sí, bueno, entonces entró, o sea, eso fue ahí por decreto, entró, hizo entrar, ya lo tenía ahí a sus espaldas, hizo entrar a Ángel Di María y le dijo, entonces ahora tú eres el campeón de campeones, y le entregó un trofeo. Y entonces ahí por decreto fue declarado que Rosario Central es ahora otro campeón más en Argentina. No hubo ni siquiera una forma a votación, no hubo algo que indicara. El tipo simplemente quiere, yo digo, el tipo está comprando, está haciendo que todos los equipos grandes queden campeones de algo, que tengan algún motivo por el cual celebrar, así se gana votos para la próxima elección y el tipo siga siendo presidente de la AFA otros 4 o 5 años más, no sé cuánto duran allá, pero de la forma más política, más, o no, ni siquiera política, más arbitraria posible, disimuladamente, el tipo va decretando quién es campeón en Argentina. Lo peligroso de esto es que se vuelva una bola de nieve y que a nosotros que se nos ocurre copiar tantas cosas de la Argentina, que alguien diga en Colombia, pues ¿saben qué? Al mejor de la reclasificación anual le vamos a poner una estrella también en la camisa. Y yo sé que algunos van a decir, pero es que usted que le encanta tanto la MLS y la MLS también lo hace. El Supporter Déjeme Shield. decirles que el Supporter Shield es más un trofeo que se le entrega al ganador, al que más puntos hizo durante el año, pero la estrellita en la camisa no se la ponen. Es un reconocimiento de decirle, usted fue el que más hizo, le vamos a dar esta ensaladera, pose con ella, por ende se va a ganar en los playoffs el primer puesto. Si llega a una eventual final, usted va a ser el que va a ser el que va a ser el dueño de la final se va a jugar en su casa, pero hasta ahí. La estrellita al final se la lleva el campeón. Acá no, acá están dándole estrellas al diestra y siniestra, como un ninja. Al que le caiga le dan una estrella. Juanpa, es muy interesante porque tú has mencionado varios temas y que podemos unir con varios hilos, ¿no? Mencionan la Supporter Shield, ya uno sabe cómo piensa Infantino, ya uno piensa que el cupo del Inter Miami con la pasada Copa del Mundo de Clubes estaba destinada para que el Inter Miami de Leo Messi pudiera participar, tenían que inventarse algo. Ese fue el instrumento perfecto para precisamente darle ese contentillo a la figura más relevante que llega en el último tiempo a la Major League Soccer, la que le ayuda a vender a Infantino su producto, ¿no? Si Miami no hubiera ganado ese Supporter Shield, se hubieran inventado otra cosa, pero a Miami lo No, vendían total. a la brava. Total. Menos mal la ganó. Antes, de hecho, se agarraron de ese argumento. Pero el contexto en la Argentina es bien interesante y vamos a plantearlo como es. El fútbol de primera división en la Argentina tiene 30 equipos en este momento. Ya por si es un despropósito, ¿no, Juanpa? Es absurdo tener 30 equipos, un campeonato de 30 equipos, si no se trabaja o si no se juega como en la Major League Soccer, ¿no? Está claro que la Argentina también es un país muy grande, pero no había necesidad. Como en el deporte americano profesional solamente está, o no hay conexión más bien entre la liga, en la Major, ¿sí? En la liga mayor del fútbol y el resto de las divisiones, no hay ascensos, descensos, en fin. Entonces, Juanpa, claro, hay 30 equipos y bueno, hay ciertos modelos para manejar el fútbol en Estados Unidos. Pero como en la Argentina el escenario es diferente y hay una gran cantidad de clubes asociados y hay una gran cantidad de divisiones, está, mejor dicho, la intención de Claudio Tapia como presidente de la AFA y que siendo AFA supervisa fútbol profesional y fútbol federado y la Federación de Fútbol como tal, entonces
es ahí donde ya él tiene un control completo de todo un ecosistema gigante en el fútbol albiceleste. 30 equipos, dos torneos y estaba escuchando el programa de Juan Pablo Varsky la semana pasada, Juanpa, y él menciona algo bien interesante, y es que realmente cuando hablan de liga, en este caso, como no... Juanpa, lo han intentado todo. Han intentado un torneo largo, pero no se puede hacer ida y vuelta con 30 equipos. No hay forma de jugar 58 partidos, no hay forma en el año, ¿no? Entonces, jugaron un todos contra... anteriormente jugaban un todos contra todos y les quedaba un espaciecito del año y se inventaron la Copa de la Liga. Ahora hay dos torneos y lo hacen por zonas porque no se puede hacer una liga. Cuando hablamos de liga, tiene que haber una fase de todos contra todos. Mal que bien en Colombia es liga porque hay fase de todos contra todos. No todos juegan de Sí, local y de sí. visitante contra todos, Pero, pero sí hay liga porque sí sí, sí, juegan sí. todos contra todos. En la Argentina no. Hay unas zonas, que la zona uno, que la zona no sé qué. Entonces, ya de por sí, para justamente anclarse en el poder y Mm. para tener los votos de los equipos chicos, Claudio Tapia amplió y revertir eso, Juanpa, es imposible. Imposible a hoy. ¿A qué me refiero? Nadie va a querer Que bajar. ya nadie quiere bajar. Exacto, Nadie va a votar por una liga de 18 o de 20 exacto, equipos exacto. nuevamente de primera división. ¿Sí? Entonces, uno ve partidos mediocres, uno ve fútbol con mala calidad en la Argentina. También están observando un fútbol de mala calidad en la Argentina. Entonces, claro, se inventan dos zonas o se inventan dos campeonatos, el Apertura y el Clausura. Ya Platense ganó el Apertura. Entonces ahora estamos en el Clausura, un modelo muy similar al de Colombia, pero como hay 30 equipos no se juega el todos contra todos. Hay unas zonas donde hay dos zonas y básicamente los equipos que estén mejor clasificados en cuanto a puntos están organizados o son organizados en unas llaves, ¿sí? Octavos, cuartos, de Es 16, lo ¿no? que se está Clasifican 16. jugando ahora. Partido único y en Mm. llaves, ¿sí? Recién acabamos de ver. Entonces, Juanpa, recién acabamos de ver los octavos de final. Entonces, antes de esta fecha, de los octavos de final, por una cuestión casi que súbita, deliberada, pero buscando todavía sin saber qué, Claudio Tapia y entre comillas, en conjunto con los presidentes de la AFA, sin dar alguna explicación lógica, cambiaron el reglamento, eh, omitieron una gran cantidad de argumentos e impusieron otra gran cantidad de argumentos para que, de manera súbita, como lo mencionaba, fuera Rosario Central nombrado campeón de la Liga 2025 en cuanto a lo que ellos llaman la tabla anual. La tabla general, lo que nosotros llamamos la reclasificación, porque a diferencia también de lo que para unos, mejor dicho, en la Argentina la tabla anual no considera las llaves de los playoffs. En Colombia sí consideraría una reclasificación Sí, sí. los puntos de Se siguen los sumando. cuadrangulares, Mm. ¿sí? Y de las finales, ¿no? Sí. Eventualmente para el equipo que clasifique. Pero más allá de todo, si uno observa las 32 fechas, 16 de un torneo a inicio de año o del primer semestre y las 16 de ahora, y cuando uno observa que Rosario Central sumó 66 puntos, 4 más que Boca y 9 más que Argentinos Juniors, fue El que más puntos hizo fue el en que más la, puntos en el en torneo el de la todos liga, en el contra torneo de todos. fase Mm. de partidos, fue el que más hizo puntos. Entonces, a hoy todavía Sí. no conocemos el argumento o una explicación lógica para imponer ese reglamento o ese artículo en el reglamento de manera Pero es extemporánea. que eso, bueno, cada quien maneja como les da la gana. Pero Claro, es que sí, pero es que
Es Aquí han que, inventado un montón de vainas, Juanpa, pero no he visto que por lo menos sí, a mitad de camino hayan cambiado las cosas. O sí, sí, exacto, pero ahí no es para que para dar campeones. no puedes inventar en Imagínate. el camino. O sea, Total. antes de se ponen las reglas, estas van a ser las reglas de este torneo. El mejor de la reclasificación, este va a ser las reglas de este año. En Colombia se hace el mejor de la reclasificación. Si no queda campeón, entonces va a una Copa Suramericana y así. O sea, esta posición va a dar, no tenés que estarle dando estrellas a todo mundo con que le des un cupo en una liga, en una Copa Internacional, pues yo creo que es más que suficiente. Los problemas que ha vivido Pero Colombia, bueno, ahora caigo en cuenta, Juanpa, han sido en el torneo, ¿no? ese Tú es sabes otro. que en el torneo, que entonces que un semestre, que el otro, que la No, eso regla, es que si demasiado. entonces el uno gana el otro, que si el uno gana los dos torneos, asciende Ese le, directamente, entonces ¿qué pasaría si a eso le entonces que el podríamos que pierde dedicar un que podcast. pierde la final, el que el mejor de la reclasificación del torneo, entonces pierde la final, entonces es contra el perdedor de la superfinal no, es decir, es un El enredo también torneo de Colombia, la B pero por en lo menos es, a Colombia, ver, y es en la B, y hombre, no queremos ese subestimar a tendría los que ser equipos de la B, distinto. pero pasa un poco más desapercibido El torneo de la o el foco no está tan hacia allá, ¿no? Hacia el torneo o hacia analizar, pero sí ha yo sé, generado. En algún momento Deportivo Pereira también recuerda que se vio, no, menos mal la del 2019 ganó los dos torneos, o bueno, en fin, sí, sí, subió sin ningún tipo de le problema, pasó pero a lo que Jaguares ahora. correcto, correcto. Juanpa, pero El, para redondear la idea, como Claudio Tapia peló el cobre en este último tramo con esta decisión y con el descontento del hincha de tener 30 equipos y no tener un formato serio, entonces es ahí donde lo único que lo está sosteniendo a hoy en este momento es el título de la Copa del Mundo de Qatar, de la selección no, argentina de mayores. no más, ¿Sí? no más. Y están esperando a ver a cómo le va a la Argentina ahorita el otro año en Norteamérica. ¿Sí? Considerando eso, es lo único. Y más allá de todo, bueno, no sé si haya sido lo que tú decías, no sé si fue una cuestión por homenajear la carrera de Ángel Di María o... Y ahí hubo controversia porque también, Juanpa, háblame de lo que sucedió. Fue un equipo que tuvo partidos en los playoffs, tanto en primer semestre como en segundo semestre tuvo partidos en casa, se fueron despachados rapidito. ¿Sí? Mm. Huracán y ahorita Estudiantes con un gol de C3, ya eliminados. Juanpa, eliminados. ¿Sí? Y se dio una imagen muy controversial, pero también me parece que es correcta en cuanto a la forma de protestar. Me pareció una forma de protestar Ah, sí, total, espectacular, muy buena. muy acorde sin Dándole la ningún tipo espalda. de violencia. Los jugadores de Estudiantes fueron obligados a formarse para formarles el pasillo a Rosario Central con un título falso, la verdad. Y si no han visto la imagen, se las recomendamos. Básicamente, cuando los jugadores de Estudiantes están formados y a medida que los de Rosario Central iban saliendo para pasar por el frente de los de Estudiantes dan la vuelta y dan la espalda al pasillo o al desfile de los, entre comillas, campeones de... entre los, entre comillas, campeones del todos Del contra toro, todos o del año regular al- 2025, ¿no? Porque realmente título de primera división platense en primer semestre y ahora está por definir el segundo que ya vio a Rosario Central, a River eliminado, entonces está bastante interesante, Juanpa, cómo está formado en este momento las llaves o cómo están formadas las llaves. Ya tenemos afuera a River, digamos de los equipos importantes está todavía Racing que lo venció justamente al equipo de la banda cruzada. Hay una crisis preocupante en River, más allá del buen gol de Juan Fernando Quintero, pero bueno. Y Juanpa, observo que por lo menos ya poco a poco Vergara, hablo de Dubán, está por lo menos un poco ya más teniendo protagonismo y está rindiendo mejor con Racing, que está esperando rival entre Lanús y Tigre, justamente aplazar el partido porque Lanús tenía la final de la Sudamericana, pero entonces vamos a tener un partido interesante. Boca Argentinos, Racing esperando a Tigre o a Lanús, Central Córdoba ante Estudiantes, que eliminó, como lo mencionábamos, a Rosario Central, que venía como líder de la zona B, y Barraca Central, hablando de Barraca Central, que es el equipo de Claudio Tapia.
frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Entonces, un torneo totalmente abierto. Entonces te podrás imaginar, Juanpa, bueno, la crisis en la Argentina está incluso en su peor momento, considerando la opinión de varios de los periodistas o varios de los que opinan en la Argentina, incluso consideran que es el peor momento en la historia del fútbol argentino y eso no es algo que haya que ignorar. Así es. Bueno, Pipe, ya está, ya mejor hay 10 minutos. Este fin de semana, ya para terminar, Palmeiras, Flamengo, final de Copa Libertadores. Insisto, a mí estos finales de copas en Sudamérica no me gustan, a mí me encantan más los ida y vuelta en los estadios de los equipos que están jugando las finales. Creo que no hay cosas que no hay necesidad de copiárselas a la UEFA. Se enfrentan el primero y el segundo del Brasileirao, que en estos momentos sé que están jugando cada uno, y Flamengo le llevaba unos 5 o 6 puntos, faltando 2 fechas a Palmeiras. Sin lugar a dudas, yo creo que los dos mejores equipos del continente, eso, mejor dicho, está escrito. Me encantaría que lo gane Palmeiras, le voy a hacer un poquito de fuerza a Palmeiras. Yo sé que en Flamengo hay colombianos, pero no sé, tengo como un gustico por el Palmeiras. Y pues yo sé que ya la próxima... Que Raúl Loaiza, hablando de colombianos, Juanpa, perdón, paréntesis, Raúl Loaiza venía lesionado no hizo parte del equipo de Lanús, pero Sí, pues estuvo en la nómina, campeón, hace sí. parte de la nómina campeona con Lanús, ¿no? Tiene una lesión de ligamentos, pero pues bueno, mencionar eso también. Y en la Champions, que lo tenemos ahí, hoy la noticia fue, por el lado de los colombianos, Benfica ganó finalmente. ¡Wow! ¡Qué bien por Benfica! Por el Benfica de Richard Ríos. El Galatasaray perdió en casa. Galatasaray de Davinson Con Sánchez. Davinson como titular, fue Y bueno, amonestado. para los seguidores del Barcelona, perdieron contra el Chelsea 3-0. No sé si 3 o 4. 3-0. 3-0, 3-0. En Londres, El City perdió. el City perdió. En casa 2-0 ante el Leverkusen. Mal el City, mal, mal. Es decir, Y preocupante. tan como preocupante están los hinchas del Liverpool, que no les está yendo nada bien. Y a los colombianos nos da como un fresquito. Bueno, Juanpa, no sé si ya quieras cerrar. Yo sí. sé que este tema te va a poner contento y más que contentos es, digamos que celebramos la carrera, queremos celebrar con este Uy, tributo sí. la carrera de uno de los grandes del ciclismo de este país. Esteban Chávez ha anunciado su retiro y Juanpa, yo sí quiero destacar, y yo sé que tú también, nos unimos a este tributo pequeñito, pero pues con todo el cariño y el aprecio y la admiración para uno de los más grandes del ciclismo en nuestro país. Un tipo que ganó el Tour del Avenir, un tipo que fue segundo en el Giro del 2016, fue tercero en ese mismo año en la Vuelta a España, cuando por detrás solamente de Nairo Quintana y de Christopher Froome, ganó etapas en Giro, ganó etapas en Tour de California, ganó etapas en la Vuelta a Suiza, ganó un Tour de Abu Dhabi, un Tour de Abu Dhabi. Y sobre todo Juanpa, el primer colombiano, el primer latinoamericano y único hasta el momento en ganar un monumento. Ganó el Giro de Lombardía en el 2016. Impresionante. Campeón nacional en el 2023. ¿Qué podemos decir? Un crack. Un crack. Y había Semejante sido ciclista subcampeón. que, que, que dio todo y que puso el nombre y la bandera de Colombia en lo más alto. Sin duda, Juanpa, espectacular. La Y carrera y sobre todo la la simpatía, sonrisa, la la sonrisa. sonrisa de un tipo que siempre mostró buena actitud, muy respetuoso, siempre se mostró y ejemplificó lo que es el deportista integral, porque claramente con sus fundaciones, permitiéndole a otros muchachos ciclistas formarse para salir adelante, en fin, De ahí salió ya Harold sin Tejada. tal cual.
tal cual. de la En- Fundación Esteban Chávez. Entonces, Juanpa, estos par de minuticos para redondear eh, nuestro episodio 222 de tiempo de adición, pero no sin antes resaltar y rendirle este tributo a uno de los más grandes de la cicla en nuestro país, sin duda, Esteban Chávez, que bueno, que nos, obviamente no nos toma por sorpresa, pero sí nos deja con ese sabor agridulce, porque más allá de que no lo vamos a volver a ver en las carreteras, celebramos su carrera y Sí, celebramos lo que hizo por sí. el país y por el Pipe, mundo ciclístico de y vi Colombia. el video que le hizo el Education First, 10, 20 minuticos, está en la página de YouTube del Education First. Él contaba que este año, perdón, en la Vuelta a España, cuando su esposa le ponía por FaceTime a la hija o le mandaba fotos, o sea, la niña está recién nacida, él ahí entendió que su felicidad ya no estaba en el ciclismo, sino en que él quería compartir con su hija, con su familia, con su esposa, y no se quería perder ni un minuto de eso. O sea, lo entendió todo. Ahí lo entendió todo. No, ya, ya. Sin duda, Yo quiero Juanpa. estar con mi hija. O sea, Eh, sin necesidad de reprocharse nada, él entendió que ese es su momento. Eh, entendió que era el momento y bueno, no obstante, creo que deja, para los que lo vimos desde ese momento, Juanpa, porque nosotros lo observamos toda la carrera, toda, porque lo sí. observamos toda la carrera y precisamente eh, se, se mostró como ese buen ciclista que en la década pasada puso a Colombia en lo más alto. Y realmente eso por lo menos uno lo agradece Total. sin duda. Entonces, realmente uno no puede dejar de agradecer todo lo que hizo Esteban Chávez por el ciclismo colombiano. Y se recordará justamente como eso, como una gran persona y como un gran ciclista. Bueno, Pipe, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por sacar el ratico, escucharnos. Hoy ustedes nos están escuchando miércoles 26, jueves 27, viernes 28, cualquier día de la semana que le saquen el ratico. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. A los que estamos aquí en los Estados Unidos, disfruten el Thanksgiving. No se pasen de, de traguitos, no manejen con tragos. Mucho cuidado. Listo, mantengamos juiciosos en este país. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Chao. Chao.